En este episodio vamos a hablar sobre los 4 roles que no pueden faltar en un equipo comercial. En concreto, vamos a revisar los principales errores a la hora de diseñar una estructura comercial y que pudieran estar deteniendo tu crecimiento. Segundo punto, la descripción de los 4 roles comerciales, su función y su importancia. Y en tercer lugar, algunos tips y recomendaciones de cómo incorporar estos roles en tu estructura comercial. Hola, soy Raúl Santos, asesor en estrategia comercial, y te doy la bienvenida a este video. Comencemos con los principales errores a la hora de diseñar una estructura comercial. El primer error es separar tanto las funciones asociadas a un proceso comercial que no haya dueños de cuentas y sean personas pasándose la cuenta en distintas fases. Esa es una perspectiva funcional versus una centrada en el cliente. Entonces, cuando te confrontas a un área comercial que tiene una crisis de acrónimos, donde hay muchas personas con roles distintos y que tienen que ir siguiendo un procesito demasiado estructurado, ahí usualmente tienes un problema de funciones. Y eso lo que hace es que se vuelve difícil priorizar o valorar un cliente, ¿no? Y un cliente nomás ve que están pasando cosas, pero no sabe qué va a pasar después. El segundo error es no asignar responsabilidades e incentivos para el crecimiento, ya sea por nuevas cuentas o para crecer la base instalada. Entonces, hay empresas que administran sus cuentas, pero realmente no hay nadie en la estructura que sea la tarea o el incentivo de buscar nuevos clientes. Entonces, lo que pasa con esas empresas es que se van volviendo lentas o dejan de crecer porque se vuelven áreas comerciales administrativas y burocráticas. El tercer error es hacer que dependa demasiado en individuos. Entonces, en el primer error tenemos un montón de procesos que se tienen que cumplir y que tienen que ir pasando entre persona y persona. La contraparte es que de un solo individuo o ejecutivo comercial o el fundador dependen los ingresos y traer nuevos clientes. Entonces aquí no hay una estructura que soporte el esfuerzo comercial, sino dependes un individuo, que si le pasa algo o se va o cualquier cosa, el crecimiento se detiene. Ahora, ¿cuáles son los 4 roles que no pueden faltar en una organización comercial y que a la hora de asegurarte estos roles vas a en gran medida evitar los principales errores? El primero es alguien que genere oportunidades nuevas, ya sea por la prospección o por la base instalada, idealmente ambos. Y aquí esta persona se trata de ver el mercado allá afuera y a partir de referencias, prospección, inbound, lo que sea, generar una nueva cartera sólida de clientes. Porque cuando un ejecutivo comercial llega a cierto nivel de cartera, se le va olvidando ir hacia afuera por más. Entonces tienes que tener esto contemplado en tu estructura para que siempre vayas por nuevos clientes. Porque si te esperas a que lo necesites, pues ya es muy tarde. Y echar a andar un montón de prospección no es trivial. El segundo rol es alguien que cree las soluciones y las propuestas. Cuando esto es a lo mejor sencillo, lo puede hacer el ejecutivo comercial, pero entre más a la medida te vayas, más tengan un componente técnico y más complejos son, esto se suele volver un cuello de botella o algo que retrase a los ejecutivos comerciales, porque cuando las soluciones y los proyectos son técnicos, usualmente se salen de el expertise del ejecutivo comercial. Entonces aquí tienes que asegurar que desde la perspectiva comercial, a partir de un área de arquitectura, de preventa, de pricing o lo que sea, haya un equipo que pueda estar creando estas soluciones y propuestas con la calidad de tal suerte que se puedan operar, pero que también acelere la parte comercial. Hay muchas empresas que el ciclo de venta suele ser muy largo y es por cuestiones internas y suele ser porque no tienen bien afinada la estructura de creación de soluciones y propuestas.
El tercer rol es cerrar los deals. Estos son los closers, son los ejecutivos comerciales, son los vendedores y es quien gestiona todo el proceso completo de negociar con el cliente y llegar al cierre, ¿no? Entonces esto casi siempre está cubierto, ya sea por ejecutivos comerciales o por el fundador. El reto es cuando se vuelve difícil replicar esa capacidad a escala, ¿no? Entonces, si tú dependes aquí de un individuo que cierre los deals, pues entonces vas a estar en una posición vulnerable y tienes que replantear la forma en que vas reclutando y creando esta fuerza comercial que se puedan convertir en ejecutivos comerciales, closers y seniors. El cuarto rol es crecer la base instalada. Hay organizaciones que son muy transaccionales, que van, cierran el cliente y luego se olvidan. Entonces hay que asegurar que le das un buen servicio a esos clientes y luego buscar recompras y cross-sells. Y a veces a nadie los miden por eso. Entonces tienes que asegurar que sí puedas periódicamente buscar a tu base instalada y buscar venderle más de forma proactiva, ¿no? Y este es un problema muy común de algunas empresas que son muy transaccionales. Entonces, si este es el caso, piensa cómo vas a generar este rol. Repito los 4 roles. Generar oportunidades nuevas, prospección. Crear soluciones y propuestas. 3. Cerrar los deals. Y 4. Crecer la base instalada. Si tienes estos 4 roles cubiertos, entonces vas a poder tener ese motor que te permita crecer de forma sostenible y no estar tan vulnerable a que se vaya un cliente o que se vaya un ejecutivo o que haya roces internos entre distintas áreas. Ahora, vamos a unas recomendaciones finales. Primero te recomiendo que evalúes si todas estas funciones las tienes cubiertas. Y aquí hay 3 puntos que tienes que revisar. ¿Hay un responsable claro? ¿Sí o no? ¿Tienen los incentivos para hacerlo? Y 3, ¿ha mostrado un buen desempeño en hacerlo? Y estos roles no implica que tengas que tener estas 4 funciones en personas distintas. La puede hacer incluso la misma persona y que los ejecutivos comerciales tengan ese rol. Pero sí te tienes que asegurar que estén incentivados, que sean responsables y que lo hagan. Porque si no, tienes que reajustar esa estructura comercial. Número 2, piensa en una de 2 estructuras, funcionales o células. La funcional es, hay un SDR, hay un Account Executive, hay un postventa o Customer Experience y se van pasando la cuenta a partir del proceso comercial. Entonces, esa es la estructura funcional y está basada en un proceso. Así son las empresas transaccionales. En deals más complejos o enterprise, entonces están las células, donde hay un ejecutivo o manager que es el dueño de todo el resultado de todas las cuentas y tiene un área de soporte que lo ayuda a cumplir algunas de estas funciones. Ese formato de célula, replicarlo se vuelve muy escalable y puedes generar una estructura de ventas con mucho seniority. Entonces, cuando la venta es compleja o de tecnología o a la medida, esa es una forma de pensar cómo estructurarlo a partir de células. Y en tercer lugar, evita automatizar demasiado, porque luego en la estrategia comercial hay que ir experimentando nuevas cosas, nuevas formas de organizar los roles o de poner objetivos. Entonces, si lo automatizas demasiado y te casas con una métrica específica y todo está perfectamente programado en un Salesforce o en un CRM, después se vuelve muy difícil, aunque lo hace muy medible, lo hace después muy difícil de ajustar. Entonces considera si no estás sobre automatizado. Entonces, ahorita que termine este video, te recomiendo que evalúes esos 4 roles porque es posible que tengas que tomar la decisión de fortalecer algún rol. No olvides suscribirte al canal de YouTube Sailaway MX y al newsletter Sailaway, que encontrarás el link en la descripción del video. Soy Raúl Santos, asesor en estrategia comercial. Hasta el próximo episodio.